Bienvenidos a la serie de podcast de formación financiera Aula para accionistas de CaixaBank. Empezamos el quinto episodio del podcast de formación financiera Aula, el podcast para accionistas de CaixaBank. Hoy contamos nuevamente con nuestra ponente residente, Natalia de Santiago, divulgadora de finanzas personales. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, Josep. Soy Josep Lop, responsable de formación para accionistas de CaixaBank. Empezamos. Podcast Formación Financiera Aula. Hoy, planes de pensiones. Todo lo que necesitas saber. Natalia, hemos hablado en pasados episodios de fondos de inversión, pero cuando pensamos en invertir para la jubilación, tenemos otra opción que son los planes de pensiones. ¿Nos puedes explicar un poco qué son? Bueno, pues los planes de pensiones a nivel de inversión, o sea, a nivel de lo que es el vehículo de inversión y las inversiones que hacen, son prácticamente idénticos a los fondos de inversión. Es decir, son lo mismo, no tienen personalidad jurídica, están invertidos en muchas inversiones que pueden ser renta fija, puede ser renta variable, una combinación de los dos. También eres dueño proporcional de todas las inversiones en las que esté invertida tu fondo, con lo cual es lo mismo, como no tiene entidad jurídica, tampoco puede quebrar tu fondo de pensiones de golpe, a no ser que haya un cataclismo nuclear. Y en ese sentido son prácticamente, digamos, iguales. De hecho, podrías tener un fondo de inversión invertido exactamente en lo mismo que un fondo de pensiones. Lo que pasa es que luego, encima, lo que se comercializa es un vehículo de inversión, que es el plan de pensiones, que es lo que a ti te venden, que tiene unas diferencias significativas con los fondos de inversión. Pero a nivel de las inversiones que pueden hacer, de lo diversificados que están, de toda esa protección y de también están muy regulados y tal, son muy, muy parecidos. Lo que pasa es que luego el vehículo y las características de este vehículo son muy diferentes a las de un fondo de inversión. Me lo pones fácil. ¿Y cuáles son estas características? Las diferencias fundamentales, o sea, es decir, hemos dicho, lo que son iguales es que se parecen un montón y tal. Las diferencias que son que tú, por ejemplo, mientras que en un fondo de inversión puedes invertir la cantidad que te dé la gana, en un plan de pensiones hay una aportación máxima al año, que son 1.500 euros para los planes de pensiones individuales, los que tú contratas como una persona privada. También lo puedes hacer periódicamente y tal, pero tiene un límite máximo. Además, un plan de pensiones está pensado para ahorrar para la jubilación. Tiene una vocación de largo plazo implícita. Y esto está limitada a la liquidez. Tú, un plan de pensiones solo lo puedes rescatar pasados 10 años de la aportación que tú quieras rescatar, ¿vale? O en ciertos supuestos como jubilación o incapacidad grave y cosas así. Es decir, tienen una liquidez limitada porque están pensados para ahorrar para la jubilación. El organismo que supervisa tampoco es el mismo. Están los dos muy regulados y supervisados muy cerca, pero no es el mismo organismo. Y además los planes de pensiones por regulación tienen unas comisiones máximas que son más bajas. Lo que pasa es que no hay muchísima variedad de planes de pensiones, hay menos. Así como hay no infinitos, pero hay muchísimos fondos de inversión, planes de pensiones en comparación hay menos, con lo cual a veces es menos competitivo. Es decir, como hay menos competencia porque hay menos, pues no está tan desarrollado y no es tan competitivo como es el universo de los fondos de inversión. Pero quizá la diferencia más significativa es la fiscalidad, que esa sí que es radicalmente diferente. ¿Por qué? Porque los planes de pensiones tienen una fiscalidad muy particular. Esto de la fiscalidad parece que es el meollo de la cuestión. A ver, ¿cómo funciona? Bueno, pues esto hay que estar atento porque tiene eso aquel, pero lo voy a intentar explicar de la forma más fácil posible. Como están los planes de pensiones pensados para incentivar el ahorro para la jubilación, lo que hace Hacienda, como quien dice, es lo que tú aportes. Cuando tú estás aportando a tu plan de pensiones poniendo dinero todos los meses o todos los años o lo que sea, Hacienda considera que eso es dinero como si a ti tú no lo hubieras ingresado, como si no te hubiera entrado en la nómina. ¿Y entonces qué hace? No tiene IRPF. No te cobran impuestos por ese dinero que tú has aportado. Pagas menos impuestos en función de las aportaciones que tú has hecho a tu plan de pensiones. Y además, como te lo deducen de las rentas del trabajo, que es el IRPF que pagas por tu nómina, te estás deduciendo de tu banda más alta del IRPF. Es decir, cuanto más ganes y más alto sea tu tipo medio de IRPF, tú te lo vas a desgravar desde más alto, es decir, hasta del 47% si llegaras a esa banda. Con lo cual, cuanto más ganes, más ahorras fiscalmente aportando a un plan de pensiones. Con lo cual, pues
tienes ahí un beneficio. ¿Qué pasa? Que esta deducción fiscal es más un diferimiento, porque Hacienda lo que dice es, vale, yo cuento como que estos ingresos no te han llegado, pero el día que rescates cuento como que esos ingresos te están llegando. Es decir, cuando tú rescatas un plan de pensiones, tributa también como rendimientos del trabajo. Es decir, con todos los tramos del IRPF, igual que una nómina o que tu pensión el día que te jubiles. ¿Qué pasa? Que si tú rescatas de golpe, te puedes poner en el 47% en el tramo último de ese rescate. O sea, hay que tener mucho ojo con la fiscalidad del rescate de tu plan de pensiones, porque si no lo escalonas, te puede subir el IRPF hasta el 47%, aunque tú tengas una pensión que no es muy alta, pero si tú sacas todo tu plan de pensiones de golpe. Y además, otra particularidad es que tributas por todo lo que rescates, tanto por la aportación que tú habías hecho inicial como por toda la rentabilidad que le hayas sacado a ese plan de pensiones. Es decir, esa rentabilidad también tributa como rendimientos del trabajo. También puede tributar entre el 19 y el 47%. Entonces, en los planes de pensiones la fiscalidad es clave, porque hay que aprovecharla bien y sobre todo tener muchísimo, porque digamos que la fiscalidad de las aportaciones, ambas Hacienda te lo hacen automático, detecta que tú has aportado a un plan de pensiones y te aplica la deducción, pero como tú no andes con ojo a la hora de rescatar, te pueden pegar un palo de impuestos enorme. Visto así, parece que no compensa demasiado. ¿Por qué invertir en planes de pensiones entonces? Porque es verdad que como al rescatar tributa como rendimientos del trabajo y puedes pagar unos impuestos relativamente altos, es difícil que ese diferimiento, si consideras todo lo que te has ahorrado durante lo que estabas aportando y lo comparas con todo lo que vas a pagar el día que empieces a sacar, es difícil que visto así neto te compense el ahorro fiscal. ¿Qué pasa? Que cuando sí que compensa es cuando tú ese ahorro que tienes cada año al aportar lo aprovechas para ahorrar más, para invertir más en ese plan de pensiones. Porque si tú, por ejemplo, inviertes 1.000 euros al año, aportas 1.000 euros al año a tu plan de pensiones y dices, bueno, de estos 1.000 euros me ahorro 300, aproximadamente IRPF si tuvieras un sueldo tal. Vale, pues me ahorro 300 si en lugar de esos 300, es decir, pues más noches de cañas o más veces que voy al cine, dices, no, estos 300 también los voy a aportar al plan de pensiones, que además te van a generar un ahorro de IRPF adicional, con lo cual igual podrías invertir 430 euros más. Si tú aportas en lugar de 1.430, tú te quedas neto igual al mes y sin embargo esos 430 te van a ir dando rentabilidad compuesta y tal. Y ahí el aprovechar ese ahorro fiscal para invertir más en tu plan de pensiones o en otro vehículo, porque no sería obligatorio invertir el ahorro en eso sí que es una ventaja importante porque significa que puedes invertir más dinero durante muchos años, que es lo que tú estás aportando al plan de pensiones. Y ahí sí que es interesante aprovechar ese diferimiento fiscal. Pero es importante hacerlo, porque si no lo haces es probable que no te haya compensado. Natalia, ¿crees que hay alguna cosa que sea digna de mención, que haya quedado pendiente? Bueno, pues que en los planes de pensiones, como no hay mucha competencia y no han sido muy competitivos, es decir, ha habido muchos mediocres, digamos, a lo largo, los datos históricos, ¿no? La rentabilidad estos datos se publican de la rentabilidad media de los planes de pensiones en España en los últimos 26 años ha sido el 2,7%. La de los fondos de inversión media tampoco ha sido mucho mejor, pero bueno, ¿qué pasa? Que es importante elegir un buen plan de pensiones, porque un 2,7%, la diferencia entre un 4% anual y un 2,7% anual en todos esos años que tú estás aportando es muy significativa, con lo cual en planes de pensiones es importante buscar uno bueno, o sea, hacer un poco de discriminación. Y luego, ¿qué pasa también? Que una vez que tú aportas a un plan de pensiones, puedes traspasar también con lo mismo que los fondos de inversión, que no pagas impuestos si traspasas de un plan de pensiones a otro, pero solo puedes traspasar a otro plan de pensiones o a un PPA, que es un producto de seguros parecido, ¿vale? No puedes traspasar a un fondo de inversión. Es decir, una vez que tú te has metido en un plan de pensiones, puedes cambiar de plan de pensiones, pero no puedes cambiar a otro vehículo de inversión, precisamente por esta fiscalidad especial que tienen. Como ya tú te has aprovechado de esos diferimientos, digamos que lo tienes que rescatar con esa fiscalidad también. Con lo cual, una vez que te has decidido por ese tipo de inversión, digamos que te has casado un poco con el producto. Natalia, ¿y qué pasa si fallezco antes de rescatar mi plan de pensiones? Pues eso también es interesante, porque tú cuando contratas un plan de pensiones, si quieres, puedes designar beneficiarios. Es decir, si tú has designado un beneficiario de tu plan de pensiones, el día que tú fallezcas, ese plan de pensiones no entraría en la masa hereditaria, es decir, te puedes saltar la legítima o beneficiar a un hijo sobre otro, o que el beneficiario sea tu cónyuge o quien sea.
Entonces, no tributa en el impuesto de sucesiones porque no entra en la masa hereditaria, pero ese beneficiario tuyo, uno o varios, que pueden ser más de uno, el día que ellos rescaten ese plan de pensiones, tributará en su IRPF del trabajo. Y tendrán que pagar el IRPF en función de la renta que tengan con los tramos del IRPF del trabajo. Pero te da esa flexibilidad de no estar sujeto un poco a los límites de la masa hereditaria, las legítimas y todas esas cosas. Nos acercamos ya al final del 5º episodio y es por eso que, como siempre, te pido, Natalia, a ver si nos puedes resumir el episodio de hoy en un minuto. Pues un vehículo también muy común, que son los planes de pensiones que se utilizan para ahorrar para la jubilación fundamentalmente, son a nivel de inversión es prácticamente lo mismo que un fondo de inversión normal, es decir, no tienen una entidad jurídica, con lo cual no pueden quebrar de golpe, puedes hacer aportaciones periódicas, están muy diversificados, los hay de distintos niveles de riesgos según lo que tú quieras y tal, o sea, todo eso muy parecido a todo lo que hemos hablado de planes de pensiones, pero hay una aportación máxima anual, que ahora mismo son 1.500 euros al año, pero podría cambiar porque en los últimos años ha tendido a bajarse, aunque podría a la alza o a la baja, eso ya veremos. Esa aportación te la puedes deducir del IRPF del trabajo, es decir, del tramo más alto que tú estés pagando por el IRPF de tu nómina, te lo puedes deducir, lo cual es un ahorro, pero a cambio el día que tú rescates, todo lo que rescates, tanto tus aportaciones como la rentabilidad que le hayas sacado, va a tributar como IRPF del trabajo también, con lo cual, como rescates de golpe, hay, amigo, que te puedes llevar un buen susto. Y para que compense esta fiscalidad, este ahorro que tienes mientras aportas, frente a luego pagar IRPF el trabajo, tanto por la rentabilidad como por las aportaciones, el día que rescate, lo importante es ese ahorro que tienes fiscal durante la aportación, utilizarlo para ahorrar más para la jubilación, porque ahí sí que te puede compensar y mucho. Luego, a nivel de liquidez, no lo puedes rescatar cuando tú quieras, te tienes que limitar a que hayan pasado 10 años desde las aportaciones o a que al momento de la jubilación o de algunos otros supuestos. Y las comisiones, aunque teóricamente son algo más bajas por ley, el máximo que los fondos de inversión, realmente, como no hay mucha competencia, puedes encontrar comisiones igual de buenas o mejores en fondos de inversión, pero la clave, la fiscalidad y la liquidez, eso sí que es muy diferencial. Y hasta aquí el 5º episodio del podcast de Formación Financiera Aula. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Natalia. Un placer. Recordad que podéis seguirnos a través de las principales plataformas como Spotify, iVoox y Apple Podcast. En CaixaBank no nos hacemos responsables de la opinión de los expertos y colaboradores, ni nos identificamos necesariamente con sus opiniones proporcionadas en estos podcasts.